Muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten, una vez más aquí con las entrevistas, esta vez con un amigo ya de la casa, Leonardo Abdala. Leonardo, muchas gracias por atenderme, buenas tardes. Buenas tardes, Padre Javier. Dios le bendiga mucho. Gracias por la invitación. Gracias igualmente. Bueno, con Leonardo nos conocemos hace tiempo, ya hace algunos años. Algunos habrán visto algunas entrevistas de aquí de nuestro canal de Que No Te La Cuenten. No solamente nos conocemos como con otras personas por medio de internet, sino físicas realmente como debe ser. Y ya estuvo aquí en nuestro canal con diversos programas acerca, sobre todo, analizando lo que es su especialidad o lo que se ha convertido prácticamente en su especialidad. Yo siempre recomiendo el canal de Leonardo cuando hay dudas respecto de los padres de la iglesia, sobre todo los padres de los primeros siglos, porque él proviene del protestantismo y se ha convertido, gracias a Dios, al catolicismo, a la iglesia católica hace un par de años, se casó por la iglesia, a su vez con su familia, etcétera, gracias a la lectura de las fuentes históricas. No vamos a explicar acá la conversión de Leonardo, cómo llegó hasta esto. La verdad que ya tienen otros videos tanto en su canal, se llama El Depósito de la Fe, El Depósito de la Fe, como en, si quieren aquí mismo, que no te la cuenten, en un par de entrevistas que hemos hecho. Leonardo, esta vez nos convoca un tema que hacía tiempo que venimos conversando, que es acerca de por qué podemos decir que la Iglesia Católica es católica, o mejor dicho, sí, para ser más sincero, más específico incluso, si podemos decir que la Iglesia Católica Apostólica Romana, como la entendemos al día de hoy, proviene ya desde la época apostólica, o es un invento de, como algunos dicen, muchos protestantes dicen esto, un invento de la época de Constantino, el emperador Constantino, ¿no? Muchas veces se dice esto, o es un invento de un grupo de romanos que se pusieron de acuerdo para inventar una nueva religión imperial, del imperio. Bueno, entonces, si uno quiere ir al grano, estuviste muchísimos años en el mundo protestante. ¿Por qué entonces se cree en el mundo protestante que el emperador Constantino, por las dudas, siglo IV después de Cristo, Constantino fundó la Iglesia Católica, dicen a veces los protestantes? Bien, cuando un protestante le predican el Evangelio, como en mi caso, alguien que no conocía nada de nada, lo primero que hace es conocer el protestantismo. Y después uno se empieza a preguntar, bueno, pero ¿por qué soy protestante y no soy de la Iglesia Católica? Siendo que hay iglesias católicas por todos lados, siempre he oído hablar de la Iglesia Católica, siempre veo curas por todos lados, ¿por qué soy protestante? Entonces, cuando uno le pregunta al pastor, el pastor te dice, bueno, porque la iglesia se corrompió con Constantino, entonces la iglesia empezó a abandonar sus prácticas originales, las prácticas apostólicas, con los siglos empezó a desviarse de la doctrina apostólica y todo llegó digamos, a explotar todo por los aires cuando Lutero viajó a Roma y descubrió todas las barbaridades que supuestamente se hacían en Roma. Entonces él dijo, bueno, basta, hay que cortar por lo sano, la manzana está podrida, nosotros nos vamos a ir y vamos a purificar la iglesia. Entonces, ellos de esa manera logran decir que Lutero retorna a la doctrina original apostólica y quieren dejar de lado todo lo que es la doctrina de la Iglesia Católica porque supuestamente es doctrina corrupta, ¿sí? Y esa doctrina corrupta comienza de forma masiva a introducirse en la Iglesia con Constantino, a quien le achacan ser el fundador de las doctrinas de la Iglesia Católica. Cuando yo me convierto, me doy cuenta de que esto no es así, de que en realidad Constantino no había fundado nada, de que las doctrinas católicas estaban presentes en todos los siglos anteriores, incluso desde el siglo I, con lo cual me doy cuenta que la doctrina apostólica es la doctrina católica tradicional, bien practicada y vivida, y no la doctrina que yo creía desacramentalizada de los protestantes, en mi caso particular, bautista. Así que la razón por la que los protestantes creen esto es porque de alguna manera necesitan justificar por qué ser católico está mal y está bien ser bautista, pentecostal, testigo de Jehová, mormones. Todos tienen el mismo speech. Todos dicen porque los católicos se corrompieron y nosotros somos los restauradores. Se contradicen entre ellos, un bautista con un pentecostal, con un mormón, con un testigo de Jehová, con un anglicano. Todos dicen ser la restauración de la doctrina apostólica y resulta que todos restauraron cosas distintas. Nadie restaura lo mismo. ¿Sí? Como si dijeran, hemos llegado al original, pero resulta que todos sus originales son totalmente diferentes unos de otros. Mientras tanto, la Iglesia Católica, por dogma, por decreto, no puede ser la doctrina apostólica porque Constantino la fundó. Entonces, ese tema de Constantino es crucial porque es el punto de partida para
para elaborar todo su argumento retorcido. Entonces, ¿por qué ellos creen? ¿Cuáles son los argumentos que ellos dan para decir Constantino fundó la iglesia? Son 4 o 5, los puedo resumir. Primero, por el famoso Edicto de Milán. Ellos dicen que con el Edicto de Milán, entonces Constantino incorpora a su imperio a la religión católica y la moldea, la transforma, ¿sí? Déjame hacer nada más una introducción histórica, porque para el que no conoce este punto, voy a intentar hacerlo lo más pedagógico y rápido posible. Nuestro Señor Jesucristo muere en el año 33, obviamente 33 después de Cristo. Comienzan los primeros cristianos, que surgen muchos del judaísmo, que se convierten y reconocen al Mesías, ¿no? Otros vienen del mundo pagano, y bajo los emperadores romanos, muchísimos cristianos comienzan a ser perseguidos, bajo el emperador Nerón, después Diocleciano, bueno, los grandes emperadores que matan a los cristianos, hasta más o menos el año 312, donde el general Constantino lucha contra un general por el imperio, por ser el emperador de Roma prácticamente, un tal emperador general Magencio, en la batalla de Puente Milvio en Roma. Milagrosamente Constantino vence porque tiene una famosa visión en el cielo del signo de la cruz o del crismón, de la Ro y la Ji, bueno, en fin, no entramos en este tema, y entonces se convierte al cristianismo, pero se termina de bautizar al final de su vida. De hecho, ahí en la iglesia, al lado de San Juan de Letrán, en Roma, el lugar donde se conmemora el bautismo de Constantino, ¿no? Al final de su vida. Era habitual que se bautizaran al final de su vida. Pero con lo que dice Leonardo es importante. Al ganar esta batalla del Puente Milvio, él saca un edicto, llamado el Edicto de Milán, donde convierte a la religión cristiana como una religión lícita, porque hasta ese momento el cristianismo era una religión ilícita dentro de todo el Imperio Romano. Por eso se los perseguía a los cristianos. Bueno, entonces por eso dicen los protestantes que lo que hizo Constantino, después de haber ganado como emperador, haberse apropiado del Imperio Romano, dijo, bueno, vamos a aprovechar a darle una cierta religión a nuestro imperio, que va a ser la católica. De todos modos, esto va a tardar bastante tiempo, porque hasta que sea la religión oficial, va a ser recién a fines casi por ejemplo, del 370 con Teodosio, el emperador Teodosio. Lo que Constantino permite es que sea lícita el cristianismo. Pero los protestantes dicen entonces que hasta ese momento había un cristianismo, pero con Constantino se va a dividir en dos. Una religión, la religión oficial del emperador, y otra la religión cristiana de los verdaderos cristianos. Más o menos esa es la base histórica. Hasta ahí, perdón, porque si no nos embalamos y después alguna gente que no entiende del tema va a decir de qué están hablando. Ok, bien, justamente este Edicto de Milán tiene que ver con esto que usted mencionó, del estatus que podía tener una religión, que en realidad son 3. Podía ser o prohibida, podía ser lícita o podía ser oficial. Usted lo mencionó con palabras, yo ahora lo voy a poner un poquito más claro, podía ser prohibida, el cristianismo en Roma estaba en la categoría de religión prohibida, podía ser lícita, es decir, una religión que era aceptada, y podía ser la religión oficial adoptada por el imperio, con lo cual, cuando el cristianismo pasó a ser adoptado por el imperio, como bien dice, por Teodosio el Grande, todas las otras religiones paganas pasaron a ser las prohibidas. Claro. ¿Sí? Es como que hubo un cambio de estatus en todas las religiones. ¿Sí? El cristianismo prohibido y el paganismo era el oficial, y después todo eso fue cambiando hasta que el cristianismo fue la religión oficial y el paganismo prohibido. Y eso motivó a que, por ejemplo, el mitraísmo, para no ser perseguido, adoptara todas las costumbres y prácticas del cristianismo para asimilarse y para que no fueran perseguidos. Entonces están en los escritos del mitraísmo costumbres que son católicas, y de ahí se toman muchos de los protestantes para decir que el catolicismo absorbió las doctrinas del mitraísmo, cuando fue exactamente al revés. El mitraísmo, para no verse perseguido por causa de haber sido degradado en el estatus, empezó a incorporar sacramentos y un montón de terminologías y prácticas católicas, justamente al ver el éxito del cristianismo, para no verse perseguido. Pero bueno, el diablo se camufló en eso.
Lo interesante es que este edicto de Milán es fundamental porque saca a la iglesia del estatus de iglesia o de religión perseguida y a toda la iglesia católica la pasa al estado de religión lícita, donde nadie los podía seguir persiguiendo. Ahora, es absurdo el tema de por qué Constantino funda la iglesia al determinar el edicto de Milán, porque sería como agarrar y decir que Nabucodonosor es el fundador del judaísmo. Porque si nos remitimos al libro de Daniel, luego de que los 3 amigos de Daniel son metidos al horno de fuego, cuando los 3 amigos salen del horno de fuego y salen intactos e inmaculados de la persecución de su propio edicto gubernamental, porque recordemos que por engaño nadie podía orar y adorar a ningún dios fuera de Nabucodonosor. Y estos 3 amigos de Daniel se negaron a hacer eso, prefirieron ser fieles a Dios hasta la muerte, y Cristo los acompaña durante todo el periodo del fuego de la prueba. Los saca sin olor a humo, sin un solo cabello quemado, y además Nabucodonosor mismo ve a Cristo dentro del horno de fuego. Entonces eso impresiona tanto a Nabucodonosor que retira al judaísmo de la categoría de religión prohibida y lo pasa a la categoría no de religión oficial, sino que lo pasa a la categoría de religión aceptada y proclama un edicto, el edicto de Babilonia, por así decirlo, en donde le dice a todo el mundo, y eso está en la Biblia para que cualquier protestante lo compruebe, a todo el mundo de ahora en más, todo el mundo debe adorar al Dios de Daniel. Entonces, si Constantino, por firmar el edicto de Milán, es el fundador de la Iglesia Católica, entonces digamos también que Nabucodonosor es el fundador del judaísmo. Y tan absurdo es una cosa como la otra. Punto número 2. Después, el segunda razón por la que los cristianos evangélicos, y digo en este caso los evangélicos, porque los protestantes ni siquiera creen que Constantino haya sido el fundador. Eso es propio de los bautistas, los pentecostales, los evangélicos, ¿no? Los desacramentados. Las religiones desacramentadas, dicen, por la costumbre de los emperadores de autoproclamarse sumos pontífices. Bueno, pero la verdad es que esto, en el paganismo pueden tener cualquier cantidad de costumbres como quieran, pero una cosa es que lo que digan ellos y otra cosa es que la iglesia lo acepte. La iglesia católica jamás, de los jamases, aceptó a un sumo pontífice que no fuera el heredero de Pedro. ¿Sí? De hecho, es una de las razones por la que coexistieron claramente el obispo de Roma con Constantino sin tener disputas entre ellos. Porque justamente Constantino reconocía en el Papa al heredero del trono de Pedro, de la silla de Pedro. Otra cosa, Constantino nunca llegó a ser formalmente católico. ¿Por qué? Porque para ser católico había que bautizarse por un bautismo válido, trinitario y ejercido por un sacerdote u obispo católico. ¿Qué pasa? Como bien dijiste ahí en el principio del mensaje, era costumbre de muchos, bueno, no me quiero arrepentir de mis pecados, entonces como mi bautismo me va a perdonar los pecados pasados, pero no me va a perdonar los pecados futuros, mejor me bautizo antes de morirme para que queden perdonados todos mis pecados, y así de alguna manera querían de una manera chantajear a Dios, jugar con el arrepentimiento a conveniencia. Y le salió mal la jugada a Constantino, porque resulta que él no se quiso bautizar cuando los gobernantes de la Iglesia Católica eran católicos, trinitarios, y empezó a favorecer con el tiempo a los antitrinitarios arrianos, incluso puso hasta sacerdotes y empezó a perseguir a los obispos católicos y empezó a colocar en su lugar, a expulsar a los obispos trinitarios y a colocar obispos antitrinitarios, ¿sí? Con lo cual la iglesia se volvió antitrinitaria. Por eso Jerónimo dice, un día nos despertamos y la iglesia era católica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de buenas a primeras, por otro edicto, la iglesia era arriana. ¿Por qué? Porque de buenas a primeras, el mismo Constantino que dio el edicto de Milán, dio un edicto que empezaba a autorizar a que se expulsaran a los obispos católicos. Y así fue entonces que para cuando Constantino se está por morir y quiere llamar a un obispo para que lo bautice, el que lo bautiza es Eusebio de Nicomedia, que es un arriano que lo bautizó con un bautismo totalmente antitrinitario, con lo cual Constantino se fue a la tumba sin el perdón de sus pecados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser papa de la Iglesia Católica un hombre que al principio ayudó muy bien a la Iglesia Católica, pero después la terminó persiguiendo? ¿Sí? Voy a decir nada más que una frase en favor de Constantino.
porque fuera de su lamentable final, digamos, es todo un tema discutido en la historia de la Iglesia, ya acá en el ámbito de la historia de la Iglesia, sobre el tema del bautismo de Constantino. De hecho, si algún día van a la Basílica de Luján, en Argentina, el primer vitral de la derecha entrando a la Basílica de Luján, se encuentra un vitral que a uno le va a llamar la atención, que dice San Constantino, lo ponen como santo. En realidad nunca fue santo de la Iglesia Católica, pero sí, por una tradición antigua de los franceses, que son los que hicieron los vitrales de la Basílica de Luján, se le tiene una cierta devoción porque fue un hombre que, claro, en su momento al menos permitió, ni más ni menos, que pasaran de los leones a que por lo menos tuvieran una vida lícita fuera de la catacumba, digamos. Entonces, la verdad que no es poca cosa. A su vez, su madre, Santa Elena, la gran emperatriz, la madre de Constantino, trajo muchísimas reliquias, la escala santa, el lugar en que Jesús sube al pretorio, la cruz del buen ladrón, del mal ladrón, la cruz de Cristo, la vera cruz, las espinas, bueno, los clavos, muchas reliquias. Por eso, o sea, Constantino, obviamente, un santo no fue, pero fue un hombre a que se le tiene un cierto respeto por lo que hizo, digamos, por sus obras. Bueno, pero en fin, eso es un tema de otra discusión. Pero bueno, es bueno el punto que dice Leonardo, porque si alguno plantea que Constantino es el fundador de la Iglesia Católica, esto sí es verdad. Hay que decir que Constantino, lamentablemente, y en favor también de él, era un momento en que la discusión teológica sobre el tema del arrianismo era muy grande. Bueno, ¿qué iba a saber un emperador de teología, digamos? No era un especialista en el tema. Entonces, pero se volcó, de hecho, a la facción más bien errada, y no la ortodoxa, la recta doctrina, como la de San Jerónimo, la de San Atanasio, la de San Hilario de Poitiers, todos estos padres de la Iglesia trinitarios. Pero bueno, sí, sigamos un tema de otro discusión de otro tema, sí. Justamente, ahora el tercer punto tiene que ver con el tema del concilio de Nicea que Constantino empieza a promover, porque Constantino hubiera Claro, sido inocente si su muerte hubiera sido antes de Nicea, pero su muerte es posterior a Nicea, cuando claro. Nicea ya había determinado que la doctrina católica era la trinitaria, Mm. ¿sí? Y pronunciado anatemas contra toda doctrina antitrinitaria. Entonces, una de las razones por las que dicen que Constantino fundó el catolicismo es porque lo fundó con el concilio de Nicea, porque ni entre los protestantes se ponen de acuerdo de cuándo lo fundó, sin el edicto de Milán, sin el concilio de Nicea. La razón fue la siguiente, como bien dijo padre, había una lucha que había surgido de la escuela de Alejandría, ¿sí? La escuela de Antioquía literalista en extremo y la escuela de Alejandría alegorista en extremo. Y ninguna de las dos cosas es cierta, porque ni los de Antioquía eran en extremo literalista, ni los de Alejandría eran en extremo alegorista. Y los grandes herejes antitrinitarios, incluyendo al mismísimo Arrio, surgió educado de la escuela de Alejandría, que cuando Arrio fue con su doctrina a Alejandría, se topó de pechito con la escuela, una de las escuelas más ortodoxas de toda la Iglesia Católica, y allí fue cuando se armó todo este bardo que empezó durante muchos siglos a generar problemas en la Iglesia. La cuestión es que cuando Constantino quiere unificar al cristianismo y dice, bueno, no puede haber semejantes peleas entre los cristianos, tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es la doctrina oficial, él convoca a todos los obispos, él convoca a todos los obispos católicos de todo el planeta para tener un concilio universal donde se determinara cuál era la doctrina respecto de la deidad o no deidad de Cristo. Y ese concilio fue el concilio de Nicea. A partir de allí, por primera vez, los cristianos pueden reunirse los obispos de todo el mundo, porque la Iglesia Católica había tenido muchos concilios antes, pero todos regionales, porque nadie se quería arriesgar, por así decirlo, a que todos los concilios se metieran en un templo, de repente viniera el ejército romano y los matara a todos los obispos de toda la Iglesia Católica a la vez, ¿sí? Entonces, ahora, en tiempos de paz, el pueblo podía ceder a sus obispos, por así decirlo, para que se congregaran todos en un solo concilio y determinar la doctrina. Pero bueno, lo cierto es que si bien Constantino fue el ideólogo, por así decirlo, de este concilio, lo único que hizo Constantino a favor de este concilio fue cuando vio que la cosa se dilataba y que no llegaba a una solución, le dijo, bueno muchachos, tenemos que ponerle punto final y determinarla, apurarnos a tomar una decisión con respecto a esto. Pero fuera de eso, la decisión de cuál era la doctrina católica la tomaron los obispos, no el emperador del Imperio Romano, ¿sí? Constantino siempre tuvo claro que él fue el emperador del Imperio Romano y la Iglesia era una institución divina, lo reconoce él en sus propios escritos. La cuarta razón por la que los protestantes dicen que Constantino fue el fundador del catolicismo es porque la lengua oficial de la Iglesia Católica es el latín.
¿sí? Y Claro. Constantino hablaba latín, pero ellos dicen, pero Jesucristo no hablaba latín. Jesucristo hablaba hebreo y griego. Entonces, si la Iglesia Católica tiene como religión oficial el latín y la Iglesia que fundó Cristo tiene como religión, como lengua oficial, perdón, tiene como lengua oficial el hebreo y el arameo, entonces no pueden ser la misma iglesia y tienen que ser una iglesia distinta. Ok, supongamos que eso es cierto por un momento. Entonces hay una tercera iglesia, que es la iglesia fundada por vaya a saber quién, que hablaba en griego y que escribió todo el Nuevo Testamento en griego, y que todos los obispos del siglo segundo y siglo tercero, no todos los obispos, al final del siglo segundo y todos los obispos del siglo tercero escribieron todos sus escritos en griego. ¿Y quién fundó esa iglesia? Porque esa es la iglesia de los mártires. Claro. La iglesia que más mártires dio fue la iglesia que hablaba en griego. ¿Sí? Las persecuciones más severas fueron las persecuciones del siglo III. Entonces esa iglesia de los gloriosos mártires, del valor inconmensurable, de la santidad hasta el extremo, no es ni la iglesia católica ni la de Cristo, porque fue una iglesia que fue fundada por alguien que hablaba griego. O sea, así de ridículo es el argumento de utilizar el idioma. La iglesia simplemente fue pasando de un imperio a otro, ¿sí? Y así como los judíos no dejaron de ser judíos por el hecho de hablar el idioma de Babilonia, Claro. ¿sí? Porque hablaban hablaban hebreo en un principio, pero después empezaron a hablar el idioma de Babilonia, cuando fueron deportados a Babilonia. El idioma no determinó que cambiara la religión, ¿sí? Entonces, así pasa con la iglesia. El idioma no determina quién la funda. El idioma simplemente determina en qué momento histórico, geográfico se encuentra la iglesia y cuál, llegado el caso del Imperio Romano, llegó a ser el idioma que todos conocían y que todos hablaban. Entonces la iglesia comenzó a escribir toda su documentación en latín, a traducir todos sus documentos al latín, a traducir la misma Biblia al latín, porque era el idioma del pueblo. Eso de que los protestantes nos dicen que la iglesia nunca habló en las lenguas vernáculas, eso es mentira, porque justamente la iglesia cambió tantas veces de idioma oficial, ¿sí? Que comenzó en hebreo, tuvo como idioma oficial durante 2 siglos el griego, y después como idioma oficial hasta el día de hoy el latín, pero eso no determina que Constantino haya fundado a la iglesia católica. La quinta razón por la que dicen que Constantino fundó la Iglesia Católica es porque Cristo no fundó una iglesia en Roma, sino en Jerusalén. Claro. ¿Sí? Bueno, Dios tampoco fundó el pueblo judío en Jerusalén. Lo llamó sobre los lomos de Abraham en Ur de los Caldeos. ¿Sí? Y después en el monte Sinaí les dio sus leyes. Y después lo llevó a la tierra de Canaán, y no fue sino hasta los años del rey David, ¿sí? 1000 años después aproximadamente de Abraham, ¿sí? Que Dios estableció su ciudad capital de Jerusalén, en Jerusalén. Por lo cual, históricamente en el mismo pueblo de Judá, o el mismo pueblo de Israel, tenemos que se funda una cosa en un lugar y Dios va trasladando su capital o epicentro geográficamente conforme la voluntad de él. ¿Y por qué no lo habría de hacer también con la iglesia? Que surgió en la ciudad de Jerusalén, con Cristo allí en la cruz, tuvo luego su epicentro allí en Asia, donde estaba el apóstol Pedro, donde Pablo predicaba a casi todas las iglesias, luego se expandió hacia Europa, entrando por Filipos, si no me falla la memoria, y de ahí llega al Imperio Romano hasta llegar a Roma, donde Pablo y Pedro y otros muchos mártires mueren, y ahí es donde ellos fundan, por así decirlo, y sellan con su fe la fe de una iglesia que en la misma Biblia se dice que es la fe aprobada y amada por Dios. Entonces, el hecho de que la iglesia haya surgido en la ciudad de Jerusalén no significa que finalmente sea el lugar donde estuviera su cabeza, porque el rey David habitaba en Jerusalén, pero el pueblo de Judá no fue fundado en Jerusalén, no nace Claro, sí, en Jerusalén no. el pueblo de... No tiene mucha Así razón que, de bueno, ser la objeción, honestamente. Sí. No tiene mucha razón de ser toda la argumentación de los protestantes, pero bueno, para ellos es suficiente y no miran si realmente hay validez en sus argumentos. Después, el sexto argumento es por la supuesta paganización de la iglesia tras Constantino. Y justamente este es el argumento que yo más abarco y que más toco en mi canal, porque precisamente al ir y leer los escritos de los padres de la iglesia me hizo ver que las doctrinas de la iglesia católica de hoy, la iglesia tradicional, no el falso ecumenismo, no la Pachamama, no todas esas cosas que son extrañas al magisterio de la iglesia, las doctrinas de la iglesia tradicional no las empecé a encontrar en la historia a partir de Constantino, sino muchísimas de ellas en el mismo siglo I.
hasta en la misma Biblia, cuando la Biblia era correctamente explicada por los padres de la iglesia. De manera que, como muchos me acusan, vos te convertiste por los padres de la iglesia, pero la Biblia dice otra cosa. No, los padres de la iglesia me enseñaron a interpretar la Biblia de forma tal que fuera armónica con la tradición católica y con la tradición de los obispos que estaban en el siglo I, II y III antes de Constantino. Con lo cual, no podía ser cierto esto de que la iglesia se paganizó. Lo que sí es cierto es que con la incorporación masiva de gentiles a la iglesia, es cierto que se relajaron un poco algunas normas morales y que empezó a haber tal vez un poco más de relajación en cuanto a los criterios que Cristo pedía para la vida de santidad. Pero eso no significa que la iglesia haya cambiado, porque de hecho, como reacción a eso, muchas personas súper espirituales con un deseo profundo de vivir e imitar a Cristo en lo extremo toda su vida, decidieron irse a vivir al principio al desierto, y de ahí aparece la vida eremita, la vida de los ermitaños que vivían como monjes en el desierto, que luego se empezaron a dar cuenta de que tampoco la vida solitaria era tan buena y empezaron a decir, bueno, está bien, queremos vivir la vida intensa de Cristo en todo lo que eso implica, pero no podemos vivir solos en el desierto de forma indeterminada. Es bueno pasar ciertos tiempos y retiros en el desierto cada tanto, pero no de forma permanente. Y se empezaron a reunir en lo que hoy conocemos como monasterios. Entonces, la doctrina católica, la piedad de la Iglesia Católica tradicional, me refiero a la ortodoxa, la original, la apostólica, y todo ese fervor religioso estaba ahí como esos bastiones de fe llamados monasterios, en donde se defendía, se promovía y se profundizaba y se formaban los teólogos y muchos de los futuros obispos de las iglesias, y de ahí surgían estos, por así decirlo, puntos fuertes de doctrina y de enseñanza que luego regulaban, moderaban y producían ese calor y ese fervor espiritual que se le transmitía al resto del imperio. Pero la doctrina y la piedad nunca desapareció. Lo que sucede es que hubo quienes la abrazaron más intensamente y otros con un poco más de relajación. Pero lo interesante es que no es que había dos iglesias, una paralela que estaba en los monasterios y otra peleada con los monasterios que estaban en el gobierno. Era la misma y se aceptaban mutuamente al punto tal de que muchos obispos que estaban en comunión con el imperio, por así decirlo, luego se iban a los monasterios a descansar, a aprender, a estudiar, y muchos de los monjes que estaban en los monasterios luego terminaban siendo obispos. Entonces no se puede hablar de dos iglesias diferentes, una perseguida y otra fiel, una fiel perseguida y otra iglesia oficial, relajada, que no tenía nada que ver con la piedad. No, Sí, lejos de hecho es lo que muchos plantean, es que en los primeros siglos hay como si fuera dos iglesias, ¿no? O distintas denominaciones cristianas, no quiero decirlo con comillas, ¿no? La iglesia cristiana o varias sectas cristianas o varias iglesias cristianas, vaya a saber cómo quieren llamarle, y después, a partir del siglo IV, como que se solidifica, se oficializa, es decir, que, para hacerlo más rápido, ya había protestantes antes del protestantismo, o sea, había protestantes antes de Lutero, y que los verdaderos cristianos son los que no se plegaron a la oficialidad de Constantino. ¿Esto es así o no? Claro, ese es el argumento, o sea, que siempre hubo lo que los bautistas conocen como el rastro de la sangre, que siempre uno puede encontrar algún que otro escrito de algún supuesto cristiano que se opone a la tiranía de la Iglesia Católica. Y esos son los grandes héroes que ellos van rastreando a lo largo de la historia. Pero claro, esos grandes héroes, por así decirlo, los rastrean hasta el medievo, porque cuando se trata de los primeros cristianos, estos que tienen el rastro de la sangre, que no se confiesan católicos y que son enemigos de la Iglesia Católica, terminan siendo los herejes. Los grandes herejes, los gnósticos, los docetas, los valentinianos, los judaizantes, ebionitas y otras tantas, los arrianos. ¿Sí? Entonces, claro, esos sí siempre son los que se oponen al magisterio de la iglesia, se oponen a los obispos, se oponen a la sucesión apostólica y se oponen a todas las doctrinas de la Iglesia Católica. Entonces, eso sí, dicen, bueno, sola escritura, porque la sola escritura no lo inventó Lutero, lo inventaron los herejes del siglo I. ¿Por qué? Porque sola escritura es rebeldía contra la enseñanza del sacerdote, contra el magisterio de la Iglesia Católica. Dicen, no me interesa la tradición apostólica, a mí me interesa mi propia interpretación porque yo entiendo esto. O sea, sola escritura fue el argumento de
todos los herejes de absolutamente todas las eras cristianas, y no solamente cristianas, también los desertores del judaísmo. Rechazar el magisterio y rechazar a las autoridades de la Iglesia Católica justamente con la excusa de yo puedo interpretar la Biblia por mí mismo. Y es lo que dice San Pedro, en 2 Pedro 3:16 dice, están los indoctos que tuercen los escritos del apóstol Pablo y que lo hacen para su propia perdición. Claro, bueno, O sea, es como si análogamente de acá no sé, a 500 años o a 1000 años, si todavía existe el mundo, venga alguien y diga, mire, vamos a ver los escritos de la Iglesia Católica del año 2021, más o menos, ¿no? Entonces agarran un libro de, no sé, qué sé yo, o del siglo XX, agarran un libro de Ranner. Entonces Ranner dice, bueno, que todos se salvan, entonces todos están salvados, no importa en qué religión estén. Agarran las entrevistas o los libros del padre James Martin, donde dice que, bueno, la homosexualidad es totalmente permitida, prácticamente que se salvan todos los hombres, incluso no importa qué tendencia sexual tengan, o venga un X funcionario eclesiástico y hable acerca de la veracidad no sé, de los pueblos originarios, de la Pachamama y compañía. Y van a decir, claro, estos tipos en realidad eran el verdadero catolicismo o el verdadero cristianismo que estaban en contra de la oficialidad de lo que decía el catecismo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, claro, había como dos iglesias. No, hay herejes y hay católicos. O sea, bueno, lo mismo pasaba en el siglo I. Había herejes, o en el siglo II o III, y también había católicos. Hablando de estas palabras, ¿nosotros somos católicos o somos cristianos? ¿Qué somos? bueno, padre, la verdad es que la iglesia tuvo muchos nombres a lo largo de su historia. En un principio se hacían llamar judíos y la gente les conocía como secta, les llamaba los nazarenos. Ellos empezaron a hacer llamar al inicio de todo los del camino, otro nombre que está en la Biblia. Luego allí en la ciudad de Antioquía les llaman cristianos, es decir, pequeños ungidos o ungidos, porque eran seguidores de aquel gran ungido que era nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que sucede? En un principio, las primeras comunidades, sobre todo cuando estaban los apóstoles en vida, prácticamente no había herejes, salvo los judaizantes. Pero conforme empiezan a fallecer los apóstoles y empiezan a quedar al cargo de las iglesias los sucesores de los apóstoles, entonces muchos ven eso como una ocasión para tratar de levantarse en contra de los sucesores oficialmente establecidos por los apóstoles, con sus propias doctrinas. Es como que se recrudece todavía con más intensidad las doctrinas de los judaizantes, a pesar de que el concilio de Jerusalén había condenado las doctrinas de los judaizantes. Había un montón de grupos, todos chiquititos, pero esparcidos por el mundo entero, que se hacían llamar cristianos también, al igual que los católicos, se hacían llamar los nazarenos, se hacían llamar los del camino, se hacían llamar los cristianos, pero resulta que no tenían las doctrinas enseñadas por los apóstoles. Entonces, cuando estos grupos eran pequeños y minoritarios, no pasó nada. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? El imperio se empieza a extender, estos grupos ya dejan de ser tan minoritarios y empiezan a cobrar cierta relevancia, de manera tal que cuando los cristianos empezaban a viajar de un lado a otro, dicen, bueno, ¿dónde hay una iglesia cristiana? Ah, sí, mira, acá una. ¿Y qué tenían en el cartel? Acá, iglesia cristiana. Y resulta que era una iglesia bionita. ¿Se entiende? Entonces, los mismos obispos durante el mismo siglo I, pero sobre todo sobre la segunda mitad del siglo I, se empiezan a dar cuenta de que tienen que de alguna manera darle instrucciones específicas a sus discípulos para que distingan las iglesias, las verdaderas iglesias cristianas de las falsas iglesias cristianas. Al punto tal, me adelanto un minutito en el tiempo, que por ejemplo en los tiempos de Arrio, ya siglo II, III, durante todo ese tiempo del arrianismo, ya había iglesias que tenían cartel de, por ejemplo, las iglesias de Arrio se hacían llamar Iglesia de los Santos Mártires. Las iglesias arrianas, fíjate qué nombre que se habían puesto, las iglesias de los santos mártires. Pero vos ibas a la iglesia católica y tenía un cartel que decía Iglesia Católica. Y eso mucho antes de Constantino. Mucho antes de Constantino. Estamos hablando de al menos un siglo antes de Constantino. Entonces ya existía esto de le ponemos el nombre de católica para no confundirnos con el nombre de cristianos que ya está tan bastardeado, ¿sí? Tan quemado, tan robado, de manera que ya no significa nada. ¿Sí? Es como agarrar y decir, bueno, vos sos judío, sí, pero ¿qué clase de judío? ¿Sos fariseo? ¿Sos de los
se me fueron los nombres de los otros, ¿no? Saduceos, sí, saduceos, herodianos, o lo que fuera. Sí, saduceo, bueno, todos esos nombres, o sea, tenía facciones en los cuales a los únicos que no les reprocha herejía son, bueno, sí les reprocha hipocresía, pero no herejía es a los fariseos, porque al pueblo judío Dios le dice, hagan lo que les enseñan los fariseos, pero no hagan como ellos, que dicen y no hacen, hagan lo que les dicen, no lo que hacen, ¿sí? Pero a los saduceos, que eran los que justamente estaban en el gobierno, les dice, ustedes son ignorantes, ustedes sí que son herejes, porque no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en el canon del pueblo judío, porque creían nada más que en el Pentateuco, no en los profetas. Entonces, claro, claramente el mismo apóstol Pablo dice en cuanto a la fe fariseo. ¿Por qué no se dijo en cuanto a la fe judío? Claro, porque claramente era demasiado genérico decir judío. ¿Sí? Yo soy fariseo, esto es lo que me denomina, fariseo. Esto es lo que engloba el compendio de creencias, y cuando alguien dice sos fariseo, ya sabe lo que crees. Si yo digo soy judío en la iglesia, nadie sabe lo que creo. Bueno, lo mismo pasó con el nombre de cristiano. ¿Sí? Dejó de ser algo que te identificaba únicamente con el correr de los siglos, para pasar a ser algo utilizado por todos, los verdaderos y los falsos, por el trigo y por la cizaña. Entonces los cristianos, no digo los mismos apóstoles, porque no sé si en los tiempos de los apóstoles, pero la primera generación de discípulos apostólicos ya llamaban a la iglesia católica, así, justamente, católica, con ese nombre. ¿Sí? Y de hecho tenemos ejemplos. Hay padres de la iglesia, por ejemplo, que en el siglo I, o sea, cuando hablamos del siglo I, acuérdense, estamos hablando desde el año 0 al año 99. Siglo II, por las dudas, desde el año 100, 101 hasta el año 199, siglo II. Hay padres del siglo I o segundo, inicialmente, que ya digan ellos, bueno, yo soy católico. La palabra católico, por las dudas, proviene del griego, significa universal, ¿no? Significa que se encuentra en todos lados, no solamente ni para los griegos o para los frigios o para los macedonios o para los judíos. Eso es un apelativo que se da. Pero ya desde el principio, entonces, como decía Leonardo recién, hay que agregarle la palabra cristiano católico para que se entienda, porque si no era una secta cualquiera que crea en cualquier cosa. Bueno, ya hay discípulos de los apóstoles, a estos se les llaman los padres apostólicos, los más directos, los más cercanos, que se autodenominasen a sí mismos católicos. Sí, es así. El primero del que hay registro de ello es de San Dionisio el Areopagita. ¿Quién es San Dionisio el Areopagita? El Dionisio que se menciona en el libro de Hechos, cuando Pablo va al Areópago, predica y se convierte un tal Dionisio que era uno de los líderes del Areópago. ¿Sí? Él se convierte, Pablo lo capacita y luego lo eleva al orden sacerdotal sagrado, para que luego finalmente por el mismo Pablo fuera consagrado como el primer obispo de Atenas. Ahora, esto es interesante porque hay otra doctrina entre los protestantes que dicen que la Iglesia Católica surge con la muerte de los apóstoles. ¿Sí? Porque claro, estos grupos en general reconocen que en el siglo II y III ya hay padres de la Iglesia que se hacen llamar católicos, entonces de alguna manera tienen que inventar cómo justificar que haya católicos en el siglo II y III, pero no tienen que haber en el siglo I. San Dionisio es un hombre muy, muy, muy cuestionado. ¿Por qué? Porque hubo alguien ahí por el siglo V que se quiso hacer pasar por San Dionisio, y a partir de ahí algunos comenzaron a dudar de cuáles eran los escritos oficiales de Dionisio, al punto tal de que hoy muchos, movidos por el protestantismo, dudan de que San Dionisio sea San Dionisio, sino que es un pseudo Dionisio. La realidad es que los padres de la iglesia anteriores al siglo V citan a San Dionisio, y de los escritos que yo cito y otros muchos, ¿sí? Incluso para los dogmas marianos, para la Eucaristía, como es el documento que voy a leer ahora, para hablar del bautismo y un montón de otras doctrinas católicas que están plenamente explicadas allí en el siglo I, y resulta que los padres de la iglesia del siglo II y III citan a San Dionisio, y además tenemos concilios ecuménicos de la iglesia católica que en los primeros siglos citan a San Dionisio como el Dionisio original, por lo cual quien quiera ser católico fiel a la tradición está obligado a creer que quien le voy a citar ahora es el Dionisio oficial y no un pseudo Dionisio. El que dice que es un pseudo Dionisio
ha escuchado la voz de los protestantes y de los católicos que escucharon a los protestantes. Pero yo como católico, como decía hoy a un hermano, yo como católico le creo a la tradición y estoy obligado a ser fiel a esa tradición. Entonces, ¿qué dice en concreto este Dionisio el Areopagita? Por decir una fecha, años 70, 80 después de Cristo. Dice así sobre la Eucaristía: los diáconos designados, junto con los sacerdotes, colocan sobre el altar de Dios el pan para consagrar y el cáliz de salvación una vez que toda la asamblea ha cantado el himno de la fe católica. Entonces, el santo obispo hace una oración y pide para todos la paz. Los asistentes intercambian el beso ritual y se concluye la mística lectura de los libros sagrados. El obispo y los sacerdotes se lavan las manos con agua. Se sienta el obispo en el centro junto al altar. Le rodean algunos diáconos y todos los presbíteros. Y yo no me puedo imaginar, padre, todo lo que usted pudo descubrir acá y asociándolo al ritual de la misa que usted celebra habitualmente. Hay un solo detalle que está en este pasaje que no está en la misa del misal romano, que es el beso ritual, que sí está en el ritual del Novus Ordo. Pero fuera de todo eso, todo esto que está acá. En algunas ceremonias del ritual tradicional también está el beso del ósculo de la paz, sí. Ok, sí. Bueno, no lo conocía porque no conozco todas las ceremonias, claro, pero por lo menos en la que voy yo con usted, no está. Lo cierto es que acá menciona algo, menciona la palabra católica y menciona un himno. Y ese himno no es ni más ni menos que el credo de los apóstoles, que después, años más tarde, va a decir San Ambrosio de Milán que él cree en el credo de los apóstoles y enseñaba el credo de los apóstoles y se recitaba el credo de los apóstoles. Pero aquí lo que nos está diciendo San Dionisio es que el credo de los apóstoles es el credo de la iglesia, ¿cuál? Católico. Testigo de Jehová, es católica. Siglo I, y él confiesa cantar como nosotros lo hacemos. Fíjese, padre, qué tan antigua es la costumbre de recitar el credo de los apóstoles en la misa. Después, esta iglesia tiene jerarquía porque menciona a diáconos, sacerdotes y obispos. Habla de altar, no de la mesa, no de la cena del Señor. Habla del altar, habla de pan y cáliz de salvación, ¿sí? No cáliz simbólico, sino cáliz de salvación y pan para la consagración. Habla del santo obispo, habla de la oración de pedir la paz, la lectura de los libros sagrados y el acto de lavarse las manos con agua. O sea, todo esto, cualquiera que haya ido a una iglesia católica puede reconocer el acto de la misa en el siglo I. Claro. Puede reconocer el acto de la misa en el siglo I. Ahora, ¿por qué no puede ser esta iglesia del siglo I, de la iglesia de Atenas de San Dionisio, primer obispo, discípulo del apóstol Pablo? ¿Por qué no puede ser evangélica? Y bueno, porque tiene la jerarquía católica. Segundo, porque recita el credo de los apóstoles, cosa que los protestantes jamás hacen. Pero jamás, en ninguna de sus variantes. Porque los evangélicos no confiesan que el pan sea el pan que se consagre, ¿sí? Y mucho menos que llamen cáliz de salvación al cáliz. Tercero, porque ellos no dicen el Dominus Vobiscum, en latín o en español. Porque el hecho de lavarse las manos, porque se acababa de tocar el cuerpo y la sangre de Jesucristo, era un acto propio de la creencia de la transubstanciación, cosa que eso es exclusivo de la Iglesia Católica y claramente de los ortodoxos. Y también, y esto sí lo tienen algunos protestantes, no todos, el hecho de colocar sillas alrededor para que se sienten los obispos. En las iglesias protestantes, por ejemplo, donde iba yo, la bautista, nadie se sentaba, solamente las personas que estaban, los músicos y el auditorio, pero el pastor, o en mi caso, cuando iban los hermanos libres, cuando pasábamos a dar un mensaje, el predicador nunca te sentaba, siempre estabas parado. Entonces, todo esto es un recreo exacto en el siglo I de cómo es una iglesia católica tradicional al día de hoy. No sé si quiere hacer alguna observación, padre, de eso antes de pasar al siguiente. No, es el único padre de la iglesia que trata el tema del catolicismo, porque alguno podrá decir, mire, no, está bien, Leonardo, entiendo, pero yo no estoy de acuerdo. Entiendo que sí, se encuentra en la predicación de San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, cuando va y, atenienses, sois de los más
religiosos de los hombres, porque he visto cuando llegué hasta aquí el altar al Dios desconocido, bla, bla, bla. Entonces les predica San Pablo a Jesucristo y cuando llega la resurrección dice, otro día te escucharemos. Hasta acá llegamos. Salvo Dionisio, bien. Pero algún protestante dirá, bueno, no, no me convence lo que dice Leonardo porque yo creo que ese texto de Leonardo, de Dionisio el Areopagita, el del Areópago, no es del propio San Dionisio, el del Areópago, el obispo de Atenas, sino que es de un autor posterior. Bueno, pregunto yo entonces, ¿hay algún otro padre de la iglesia en el siglo I que también haya hablado de que era católico y no cristiano? Sí, de hecho, Dionisio se escribe cartas, como por ejemplo con Timoteo, con Tito, con otros obispos también conocedores y colocados por el apóstol Pablo. Y hay otros padres de la iglesia que incluso citan a San Dionisio de la iglesia por siglos, y muchos de ellos antes de Constantino, ¿sí? Porque esos mismos sacerdotes o obispos también se hacían llamar católicos. Yo voy a mencionar algunos acá, no mostrando que citaban a Dionisio como católico, sino que ellos mismos se hacen llamar y se confiesan católicos. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, que este sí es el más conocido de todos, en mi opinión no el más importante y por eso creo que es el más combatido, es San Dionisio, porque es como 20 o 30 años anterior, Claro. y porque tiene una teología muy claramente católica en todos sus aspectos. Incluso con la doctrina de la Trinidad y todas estas cosas desde el siglo I. Pero bueno, San Ignacio de Antioquía también llama a la Iglesia católica, dice en su carta a los esmirniotas, donde aparezca el obispo, esté allí la comunidad o la iglesia. Así como donde esté Jesucristo, allí está la iglesia católica. Y los protestantes salen a decir, no, pero ahí no quiere decir católica en el sentido de nombre propio, sino en el sentido de un adjetivo, en el sentido de universal, porque claro, no nos olvidemos que los protestantes tienen esta idea de la iglesia invisible, compuesta de múltiples credos, donde solo porque creen en Jesucristo son iglesia de Cristo, no importando lo que creen, ¿sí? Entonces la iglesia es católica en el sentido de ecuménica, ¿sí? Pero no, católica era un adjetivo de la iglesia en referencia a que era la iglesia que estaba en todo el mundo, en contraposición con las iglesias o las sectas que estaban ubicadas regionalmente. Entonces, ¿vos a qué iglesia perteneces? A la de los frigios. ¿Y vos a cuál perteneces? Y a los ebionitas que están aquí. ¿Y vos en dónde? Y yo salgo de la escuela de Antioquía. Y vos no, yo pertenezco a la iglesia que está en todo el mundo, la iglesia universal, la iglesia católica. ¿Sí? Claro. La que tiene los sucesores apostólicos. Eso es lo que significa católico. Católico no significa ecuménico, no significa múltiples credos bajo un mismo amparo de yo creo en Cristo. Católico significa el mismo credo, por eso se dice, por eso decía San Dionisio, nosotros los católicos cantamos el himno que nos identifica con esta fe. ¿Sí? Sí, ellos no tenían esto de cantamos a Marcos Witt, que tiene una canción muy bonita, que es de que se puede amoldar al texto, a la doctrina protestante de un mormón, de un testigo de Jehová, porque lo único que digo es que alabemos a Dios y amemos a Jesucristo. No, ellos tenían un credo y cantaban un credo muy concreto y se preocupaban muchísimo de que su música realmente declarara una doctrina concreta y específica, ¿sí? Para que nadie se confundiera de cuál era la doctrina que debían seguir. Y aquí San Ignacio de Antioquía está diciendo la Iglesia Católica, porque justamente la contrapone a todos los herejes, porque, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, que es quien describe también estas cartas, dice, Ignacio de Antioquía escribió cartas durante el camino a su martirio a todas las iglesias con el propósito de refutar a las sectas y a los herejes. O sea, claramente el nombre de católico está utilizado en el sentido de yo, el que pertenezco a la iglesia fundada por los apóstoles, que está esparcida por todo el mundo, y estos herejes que surgieron, y lo dice explícitamente en alguna de sus cartas, estos herejes que surgieron ahí de la región de Antioquía o que vinieron de esta otra zona, claramente el nombre de católico no es usado en el sentido de universal multicredo, sino un mismo credo en todo el mundo. Entonces, sí, perdón, de los siglos posteriores también existen, a ver, estoy intentando resumir si alguno se enganchó en este momento en el video, ¿no? Estamos intentando ver cómo la Iglesia Católica no nace en cuanto oficial con Constantino, sino que ya proviene naturalmente, del costado abierto de nuestro Señor Jesucristo.
y cómo después con el tiempo no se hizo, no hubo dos iglesias, una clandestina, para llamarlo de algún modo, catacúmbica, digamos, y otra oficial a partir del año 312 o de Teodosio en adelante, sino que siempre fue un desarrollo que no la iglesia se hizo imperialista, sino que el imperio después se transformó en católico. Un detalle importante, por las dudas esto es un tema histórico interesante, para aquellos que dicen que la iglesia se sometió al imperio. Un famoso episodio en la vida del emperador Teodosio, que había mandado una masacre tremenda en un momento ya siendo él católico, que si yo no me equivoco, San Ambrosio en Milán le va a imponer una pena muy fuerte, haciéndolo ayunar a pan y agua y estando en las puertas de la catedral de Milán, mendigando, no sé por cuánto tiempo, creo que fue como un mes, como un mendigo, a la vista de todos, siendo él el emperador ni más ni menos que el imperio, es de Roma. Y él se somete, Teodosio se somete, por una cuestión de humildad. Fíjense hasta dónde llega digamos, la sumisión del imperio a la iglesia. Que es que en el tiempo después haya habido todo lo que se conoce como el cesaropapismo y este sometimiento a veces de la iglesia al Estado o al poder temporal, bueno, pero es parte de la naturaleza humana, digamos, esto nadie lo va a negar a eso. Pero bueno, entonces estamos intentando hacer este recorrido. Llegamos acá al siglo I, donde ya tenemos textos de San Ignacio de Antioquía, de San Dionisio de la Areopagita, donde ya ellos dicen que son católicos. Pasamos ahora al siglo II o III. Hay otros padres de la Iglesia que también plantean esto de que son católicos, tanto en su denominación como en su teología, o ya desaparecen en el Sí. primer siglo. No, no, sí los hay, pero antes de pasar al siglo II Sí, quiero decir por qué San Ignacio no puede ser un obispo católico en el sentido de universal, pero creer las cosas protestantes, porque resulta que San Ignacio confiesa que Jesucristo es Dios, con lo cual ya excluye a todos los mm, antitrinitarios actuales, testigos de Jehová, mormones, a los pentecostales unicitarios. Después, él rechaza la sola escritura, porque está justamente rechazando a aquellos que les dicen mostrámelo con los escritos, mostrámelo con los archivos, y lo dice así, explícitamente, rechaza a aquellos que menosprecian la autoridad del obispo para decir a mí mostrámelo con los archivos, mostrámelo con la Biblia. Entonces rechaza justamente a los que enseñan la sola fide porque él se cansa de decir esta frase, fe y caridad, fe y caridad, fe y caridad, fe y obras. Después llama a Roma la cabeza de la caridad. San Ignacio reconoce en Roma la iglesia que está a la cabeza de toda la caridad en el mundo entero. No puede ser una iglesia evangélica porque la iglesia de San Ignacio es una iglesia jerárquica que tiene diáconos, presbíteros y obispos. No puede ser una iglesia evangélica porque cree en la substanciación. Él dice explícitamente que el pan consagrado es el cuerpo de Cristo y el vino consagrado es la sangre de Cristo. No puede ser una iglesia evangélica porque San Ignacio confiesa creer en los méritos de las oraciones por los difuntos y lo confiesa así. Habla de los méritos de la oración, ¿sí? Él cree en el parto milagroso de Cristo, no solamente en la concepción milagrosa de Cristo, sino habla del parto milagroso de María, sí, el parto milagroso de María. Dice que no es que la Eucaristía sea algo simbólico que pueda ser celebrado por cualquiera y en cualquier lugar. Él dice solamente por el obispo y en la Iglesia Católica, porque de lo contrario no es ni lícito ni válido. ¿Sí? Está totalmente fuera del lugar la Eucaristía y el bautismo, cuando se celebra fuera de la Iglesia Católica, por lo cual es imposible que la iglesia de San Ignacio sea una iglesia evangélica, por ejemplo. Entonces ya tenemos a San Dionisio con misa, ¿ok? Misa católica. Tenemos a San Ignacio con una descripción prácticamente completa de algunas de las principales doctrinas católicas. Y ahora entramos en el siglo II, por ejemplo, con la epístola de la iglesia de Esmirna a la iglesia de Filomelio. Y acá quiero hacer una aclaración. En mi canal ya he hecho un video completo de un montón de otras citas, tanto del siglo I, II, III y IV, donde hablo de estos temas, pero citas que por cuestiones de tiempo no hemos podido meter acá en el video con el padre Javier. Sí. Les invito a que vayan a mi canal y busquen en el canal del Depósito de la Fe mi último video. Y tengo otro video más con otra tanda de citas también de varios siglos, en donde todavía reforzamos aún más con otros tantos obispos que hablaron también llamándose a sí mismos cristianos, que como son tantas las citas, padres, que dije, no las voy a poder meter en el video con usted y no las quiero guardar en el cajón. ¿Cristianos?
Se llama así Católicos, como católicos, se confesaban ok. católicos. Mm, Perdón, si me equivoqué, sí, pido perdón. Se sí. confesaban católicos y son tantas las citas que no las quiero guardar en el cajón y digo, bueno, habrá que hacer 3, 4 videos, los Mm, hacemos. Están en mi canal, por favor, les invito a que vayan y los busquen. Aquí, la epístola de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna estaba pastoreada por Policarpo. Y este es el relato del martirio de Policarpo. Es una mm, carta que escribe la iglesia de Esmirna a la iglesia de Filomelio, de la ciudad de Filomelio, relatándole el martirio de su propio obispo Policarpo, el discípulo del apóstol San Juan. glorioso. Así es. Dice en el capítulo 16, al número de estos elegidos pertenece Policarpo, varón sobre toda ponderación admirable, maestro en nuestros mismos tiempos, con espíritu de apóstol y profeta, obispo en fin de la iglesia católica de Esmirna. Mm, Para un poquito. ¿Me estás diciendo que la iglesia de Esmirna era católica? Porque en el libro de Apocalipsis se menciona esta iglesia de Esmirna y Jesucristo dice que esa iglesia es de él, ujú, que es de las iglesias que él fundó. claro. Y dice lo mismo de la iglesia de Éfeso. Y a Éfeso, Ignacio, que es católico, le escribe a un obispo católico de Éfeso. E Ignacio también le escribe a la iglesia de Esmirna. Y acá también la iglesia de Esmirna se confiesa católica. Y empezamos a ver toda una red de iglesias y obispos en el primer y segundo siglo, todos discípulos directos de los apóstoles, que se confiesan católicos. Dice, obispo, en fin, de la Iglesia Católica en Esmirna, y es así que toda palabra que salió de su boca o ha tenido ya cumplimiento o lo tendrá con certeza, con lo cual el Espíritu Santo lo confirmaba a Policarpo como un profeta en la iglesia, con lo cual si hubiera sido un católico pervertido, con doctrina apócrifa, o sea, ¿cómo podría haber sido un profeta de Dios reconocido universalmente, una persona que tenía el espíritu falso? ¿Sí? Entonces, Policarpo, obispo católico de una iglesia católica que está en la Biblia y que Cristo confiesa que es una iglesia suya, ¿sí? Y aunque está escrito de la epístola de Esmirna, es posterior incluso a la vida de San Ireneo, ¿sí? Lo que sí está diciendo es que son iglesias católicas, ¿sí? Porque en esta epístola se menciona también a Ireneo, San Ireneo, que es discípulo de los apóstoles, pero también durante el siglo II. Y ahora tenemos a otro padre de la iglesia más, que está en esta ocasión a Clemente de Alejandría, ya ubicados en el otro extremo del mundo, ¿sí? En una iglesia que fue fundada por el apóstol o por el discípulo apostólico Juan Marcos, el discípulo del apóstol Pablo y del apóstol Pedro que tenemos en la Biblia. Bueno, él fue a toda la región de Egipto y evangelizó la región de Egipto y parte de África, y el primer obispo de Alejandría es Juan Marcos. Y uno de sus sucesores, por así decirlo, unos 100 años después, 150 años después, 100 años después, es Clemente de Alejandría. Y él dice lo siguiente, Clemente de Alejandría no es obispo de la iglesia de Alejandría, es sacerdote en la iglesia de Alejandría. Okay. Dice, tanto en substancia como en apariencia, tanto en origen como en desarrollo, la primitiva y católica iglesia es la única que concuerda como lo hace en la unidad de una sola fe. Y esto lo dice en su libro Estromata 7. San Clemente, bueno, no sé si decirle San Clemente porque no es reconocido como santo por todos, pero Clemente de Alejandría está confesando que la iglesia católica es la iglesia primitiva. O sea, lo dice explícitamente. Tanto en apariencia, es decir, en sus prácticas litúrgicas, como en su origen y desarrollo, la primitiva y católica iglesia es la única que concuerda con lo que hace la unidad de una sola fe. Y por eso se llama católica, porque tiene una sola fe, como dice Pablo en Efesios capítulo 4. Una única fe, un solo credo, un solo bautismo, un solo Padre, un solo Señor, un solo Espíritu, una sola esperanza. Así que Clemente nos dice explícitamente que la iglesia primitiva era la iglesia católica. Él mismo se confiesa también como sacerdote de la iglesia católica. Entonces no pueden ser los evangélicos, ¿sí?, la iglesia católica original. La iglesia católica tiene que ser la iglesia católica porque Clemente de Alejandría confiesa las doctrinas católicas. Uno lee sus escritos y él confiesa todas las doctrinas católicas. También dice en Estromata 7, pero tampoco ellos tenían la llave de entrada. Este es interesantísimo este texto. Pero tampoco ellos tenían la llave de entrada, refiriéndose a los herejes. Tampoco los herejes tenían la llave de entrada, sino una falsa. Y como se suele decir habitualmente, una llave falsa con la que no abren la puerta principal,
está aludiendo al pasaje de Juan capítulo 10, versos 1 al 9, ¿no? De Jesús como el buen pastor y el portero, que el portero es distinto del buen pastor, ¿sí? En esa parábola. Dice, nosotros entramos mediante la tradición del Señor, pero abriendo una puerta falsa, perforando a escondidas el muro de la iglesia, franqueando la verdad, se establecen como maestros del alma de los impíos. En efecto, puesto que han construido asambleas humanas posteriores a la iglesia católica, no se necesitan muchas palabras. Clemente está diciendo la iglesia original, a la que se le han dado las llaves del redil, ¿sí? En donde el portero Pedro abre y cierra para quien entre con esa tradición. Dice, los herejes, los sectarios, los protestantes de aquella época y también los de hoy, intentan saltar la valla como ladrones y salteadores para robar ovejas, porque no entran por la puerta. Ahora, Jesucristo nunca negó que no pudieran entrar porque la valla fuera tan alta. Dijo, entran. Y de cierto, entran. Lo vemos, lo sufrimos, entran. Sí. Así que la Iglesia Católica es la primitiva original y es de origen divino, porque las demás, dice, son fundadas por hombres. La nuestra es de origen divino. Las otras asambleas, otras iglesias, son humanas y posteriores a la Iglesia Católica. Es lo mismo que vivimos hoy, ¿eh? Exactamente lo mismo. Totalmente. O sea, una sola iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo y muchísimas sectas fundadas por hombres. O sea, es como que no, nada nuevo bajo el sol, digamos, ¿no? Totalmente, padre. Cuando yo leía estas cosas, imagínese qué ganas me quedaban de seguir siendo protestante cuando toda la evidencia, y no solamente esto, porque en mi canal tenemos miles de horas de videos de grabación, de citas de padres de iglesia, Biblia correctamente interpretada, para mostrar justamente por qué yo, siendo un maestro, predicador de 21 años entre los evangélicos, decidí salir de esa comodidad para abrazar el vituperio de Cristo, porque ahora recibo más vituperios que nunca jamás en mi vida. En un mes recibo más vituperios que en toda mi vida junta, ahora como católico. ¿Sí? ¿Por qué abracé el vituperio de Cristo? Porque justamente los padres de la iglesia me enseñaron que la iglesia católica es la original, con sus defectos y virtudes. ¿Sí? Mi esposa no es perfecta, pero la amo igual. Tiene virtudes y tiene defectos, ¿sí? Pero la amo igual. Se casó conmigo y yo me casé con ella. Y Cristo se casó con la iglesia católica, con sus virtudes y defectos, con el propósito de purificarla, claramente. Pero ¿por qué tendría que ser purificada si no es porque justamente tiene defectos, tiene humanos adentro que necesitan ser santificados constantemente? Yo claro. El primero, padre. Bueno, ¿pasamos al siglo III, padre? Sí, como no, adelante. Salimos con los tapones de punta, padre. El Papa Cornelio. El Papa Cornelio. Escribiéndole una carta al obispo Cipriano de Cartago, siglo III, antes de que Constantino fundara nada, ¿sí? Antes de que los protestantes puedan decir, no, porque el primer papa fue Constantino, no, Papa Cornelio, dice, y para decirlo con sus propias palabras, dice Cornelio, nosotros sabemos, afirman los herejes, que Cornelio ha sido elegido obispo de la Santísima Iglesia Católica, por Dios omnipotente y Cristo Señor nuestro. Confesamos nuestro error. Hemos sido víctimas de una impostura. Hemos sido engañados por la perfidia y la palabrería capciosa. Pues, si bien parecía que teníamos cierta comunión con un hombre cismático y hereje, refiriéndose a Novaciano, nuestro corazón siempre estuvo en la iglesia y no ignoramos, por tanto, que hay un solo Dios y que es un solo Cristo el Señor a quien reconocemos y que hay un solo Espíritu y que debe haber un solo obispo papa en la iglesia católica. Tremendo. O sea, padre, yo me he reservado estos textos para su video porque creo que son los más claros que demuestran de que no pueden ser evangélicos los de la iglesia primitiva, la iglesia de los mártires, la iglesia de los héroes, la iglesia de los valientes y santos. Es católica, tiene papa, reconocen papa, se llaman católicos, sufren a los protestantes que saltan la verja y vienen a robar las ovejas. No puede ser evangélica, tiene un papa, padre, tiene un papa. Sí, es muy claro eso. San Hipólito de Roma, que curiosamente recién dijimos el Papa Cornelio y estaba hablando de un cismático que se arrepiente y que había pertenecido al partido de los novacianos. Ahora, que Novaciano se había proclamado también papa. Bueno, ahora también San Hipólito de Roma, él mismo habiendo sido un antipapa,
Él mismo se había proclamado papa de la iglesia. Recordemos que recién dijimos, Cornelio ha sido elegido como el obispo de la Santísima Iglesia de Roma, no, de la Iglesia católica, toda, Claro, el claro, tal obispo de cual. toda la iglesia. ¿Sí? Ahora, San Hipólito también se había él mismo proclamado papa de toda la iglesia católica, pero él se arrepiente de eso, se da cuenta de que está en error y se arrepiente, y en su carta de reconciliación dice esto: sin duda, estáis admirados de ver a un anciano a quien el espíritu del cisma largo tiempo había animado detestarle de repente y recibir un honor que parece no ser debido sino al más celoso defensor de la fe católica. Se confiesa católico ahora. Cuando le llevaban arrastrando al tribunal del prefecto, su alma victoriosa de los falsos dioses y del cisma, aún sentía la alegría de verse bien presto en libertad de la destrucción de su cuerpo. El amor que su pueblo le tenía había juntado una tropa de fieles del que iba rodeado. Preguntáronle, ¿cuál es la verdadera iglesia? Si la que tenía a Novaciano, que era justamente el sucesor de Hipólito. O sea, Hipólito había sido antipapa, y cuando él renuncia a ser papa, porque se da cuenta de que Cornelio era el papa, ¿sí?, viene Novaciano como sucesor de Hipólito y sigue con ese cisma. Claro. ¿Sí? Pero el papa que inició esto se arrepintió. Entonces dice, si la iglesia que tenía a Novaciano por cabeza era la verdadera o la que obedecía al papa Cornelio. Huid, respondió Hipólito. Huid, hijos míos, del cisma detestable de novato. Reuníos a los católicos. Una sola fe os ilustre, una sola iglesia os junte, y esta iglesia es la antigua, y es la que el gran Pablo reconoce, y que ve en medio de ella la cátedra de San Pedro. A ver, San Hipólito, antipapa, reconoce que hay un papa que es Cornelio, reconoce que todos los demás son cismáticos, reconoce que Pablo es católico y reconoce la iglesia católica, y reconoce que Pedro es católico. Claro. Tremendo, padre. ¿Cómo puede ser esta iglesia evangélica? Si anda reconociendo papas a troche y moche. Tal cual, exactamente. Sí, sí, cierto. Estamos hablando del siglo III, año 200, ¿no? Todavía. Sí, 200, entre el año 217 y 235 aproximadamente. Digo, para que se vea que es muy anterior, a todavía faltan 100 años para Constantino, 100 años para la batalla de 100 años, Emilio, o sea, 100 años por lo menos hasta el 312, 100 años. Sí, sigamos. 100 años, sí, así es. Firmiliano, entre el año 200 y 268. Pero si la esposa escribe una carta a Cipriano, recién le habíamos visto una carta de Cornelio a Cipriano, ahora hay una carta de Firmiliano a Cipriano. Pero si la esposa de Cristo es una sola y esta iglesia es católica, ella es la única que engendra hijos para Dios, pues Cristo no tiene pluralidad de esposas, al decir el apóstol, os he desposado con un único esposo para presentaros a Cristo como una virgen pura. Pero que en todos estos pasajes se habla de una sola persona porque la esposa es única. En cambio, los herejes y nosotros no tenemos una misma asamblea, porque la adúltera, la corrompida, no es esposa. Por eso no puede dar a luz hijos para Dios. O sea, pausa un poco la cita. Firmiliano está explicando que hay una sola iglesia y que las otras asambleas de herejes son adúlteras y que justamente no tienen salvación. No pueden producir salvación porque no pueden las adúlteras producir hijos para Dios. Claro. Para la Iglesia Católica no hay salvación, dice nuestro dogma. Sigo con la cita. Y los enemigos de la única Iglesia Católica en la que estamos nosotros y los adversarios de los que somos sucesores de los apóstoles, cree en la asociación apostólica, que reclaman para sí en contra de nosotros un sacerdocio ilegítimo y levantan altares profanos. ¿Qué otra cosa son sino otros Coré, Datán y Abirón, tan sacrílegos como aquellos y que como aquellos recibirán su castigo junto con los que se le adhieren, tal como entonces murieron de la misma manera ellos y sus cómplices? Padre, ¿quiere explicar usted lo de Coré, Datán y Abirán? ¿O lo explico yo? Explique tranquilo, sí. Ok, Coré, Datán y Abirán son 3 personas que se rebelaron contra Moisés y le dijeron palabras como estas. ¿Acaso solamente tú eres santo?
Claro. Eran judíos, claro, se rebelaron contra Moisés cuando estaban en el desierto. Dice, ¿acá solamente tú eres santo? ¿No tenemos también nosotros derecho a esto y esto y esto otro? Entonces Moisés se postró ante Dios y dice que Dios les dijo, bueno, hagan esto y esto y esto otro, y yo voy a mostrar cuál es mi voluntad. ¿Y qué pasó? Se separaron. Aquí Coré, Datán y Abiram eran un poco como la Biblia. O sea, yo también tengo derecho a interpretar la Biblia por mi propia cuenta. Yo también soy santo, pero no quiero aceptar tu magisterio, Moisés. No quiero aceptar la cátedra. Entonces, ¿qué hizo Dios? Les dijo que se separaran. Como el protestantismo se separó. ¿Sí? Les dijo que se separaran. ¿Y qué hizo Dios con Coré, Datán y Abiram? Se los tragó el abismo. Dios mandó a los cismáticos al abismo. Figura de lo que será el destino eterno de los cismáticos que no se arrepientan y no quieran volver a la Iglesia Católica. Ahora, esta iglesia no puede ser evangélica, porque habla de la sucesión apostólica, que los evangélicos no solamente no poseen, no la reconocen. ¿Sí? Esta iglesia profesa el dogma de fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, mientras que los protestantes dicen todo lo contrario. Es con tal de que creas en Cristo, te salvás. Sí, claro. Y esta iglesia no considera que pueden haber muchas religiones cristianas, sino que considera que hay una sola iglesia y todas las demás son adúlteras y solo en ella hay salvación. Cipriano de Cartago, también entre el año 200 y 258. En su libro Tratado de la Unidad, que le recomiendo a todo el mundo que lo busque en internet y lo lean, porque es justamente un tratado antiecumenismo que de pies a cabeza relata toda la doctrina tradicional católica respecto de qué significa que seamos una única iglesia con una única fe y con un único magisterio. Dice así San Cipriano: y con la total trabazón y armonía de todo el cuerpo o su sistema público gubernativo, quedó encargado por el derecho divino al romano pontífice. Padre, permítame hacer un paréntesis. Aquí sí, ya no solamente es Iglesia Católica, es Iglesia Católica Romana. Y recordemos que San Cipriano vive en Cartago, o sea, está en la otra punta, está en el África. Claro. Y él reconoce que la Iglesia Católica en el África es romana. Para aquellos detractores que dicen, no, católica sí, pero romana no. También los hay. Entonces, el gobierno de la iglesia quedó encargado por el derecho de Dios al romano pontífice y declarando por él qué ovejas y corderos, pastores y ganados eran súbditos suyos. Resulta que sin intervención y conocimiento del romano pontífice no se hace misión alguna. Paréntesis, padre. El romano pontífice, valga la redundancia de Roma, tenía autoridad para legislar y gobernar toda la Iglesia Católica en el mundo. Y es cierto que había un poco más de autonomía y sinodalidad, si se quiere decir, porque evidentemente necesito resolver algo ya y se me está muriendo tal o cual hereje, le doy o no la comunión, no puedo agarrar y esperar a que el Papa dentro de 4 meses me devuelva la respuesta. Había una cierta autonomía regional porque no existía WhatsApp, ¿ok? Pero claramente las decisiones importantes, las misiones de la Iglesia no se comenzaban ni terminaban sin la autorización de la Iglesia, a tal punto de que el canon de la Biblia fue remitido al Papa para que el Papa lo aprobara. ¿Sí? Entonces, sin el conocimiento del romano pontífice no se hace misión alguna, pues sin esta circunstancia sería alterada o entorpecida noblemente la exacta armonía de la jerarquía de jurisdicción. Que me perdonen los hermanos ortodoxos a los que respeto muchísimo, porque ellos dicen que Pedro tenía, ¿cómo es que le llaman? La primacía de honor. La primacía de caridad, de honor, sí. Primacía de honor, pero aquí San Cipriano dice que el romano pontífice tenía primacía de jurisdicción. Que me perdonen, yo los respeto mucho porque se parecen muchísimos a los hermanos católicos, nuestros hermanos ortodoxos, pero Pedro tenía la primacía de jurisdicción. Se infiere, sigo con la cita, se infiere últimamente que así como la estrecha e inmediata comunión que tienen las iglesias particulares de una diócesis, ya existían las diócesis de la iglesia, con su pastor legítimo, con las demás iglesias católicas y todas de las que es cabeza y centro común. Padre, declaración explícita de que el papado existía y que era cabeza de la iglesia y es el centro común. Resulta la unidad de todo el cuerpo que es la iglesia católica. Así también de la legítima autoridad del pastor,
que proviene de la legítima designación de súbditos que deben prestarle efectiva obediencia. Bueno, padre. Se forma este eslabonamiento en una sola diócesis que comunica por medio de sus sacramentos con todas las demás católicas y del principio y raíz de unidad que hay en todo el centro común que la competente autoridad para ser obedecida de las demás iglesias particulares. Se forma la que se llama católica o universal. Párrafo largo, difícil de leer porque era un estilo muy antiguo, pero Sí. queda clarísimo que tenían una iglesia, que tenía un papa, se llamaba católica, tenía una jerarquía que le obedecía al papa. Así que no eran pastores autónomos donde cada uno hacía lo que quería, sino que las autoridades de cada diócesis se sujetaban al papa. Esto, padre, es católico y solamente católico, porque ni siquiera los ortodoxos tienen esto. ¿Qué otras citas más tenemos para ir ya concluyendo? Porque si no se nos hace muy largo la gente que está escuchando, Leonardo. Sobre Bien, todo lo que nos interesa, reiteramos, es mostrar cómo la Iglesia Católica no es un invento de la época de Constantino, sino que ya viene desde los primeros padres de la Iglesia. Los que se llaman padres habitualmente apostólicos porque son sucesores de los apóstoles. A eso se les llama padres apostólicos. ¿Mm? bien, voy a hacer una cosa, padre, no voy a leer tantas citas, sino que voy a leer simplemente la frase de otros autores. Bien. Cipriano en su carta a Cornelio le dice, enemigos de los sacerdotes, hablando de los herejes, enemigos de los sacerdotes y rebeldes contra la Iglesia católica. Y dice la final, sacerdote o juez que se precise, el cual tiene la representación de Cristo, y está hablando del Papa, con lo cual acá está reconociendo Cipriano que el Papa es el representante de Cristo, católico, padre, católico. Siguiente cita, Lactancio, entre el 245 y el 325, dice, solo la Iglesia Católica es la que conserva el culto verdadero. Ella es la fuente de la verdad, la morada de la fe, el templo de Dios. Quien quiera que en él no entre o de él salga, ha perdido la esperanza de vida y salvación. Eusebio de Cesarea, entre el 265 y el 339, confesor de la Iglesia Católica, se salvó por un pelo de morir como mártir. Se convirtió en historiador que conoció la Iglesia preconstantiniana y la Iglesia constantiniana, porque fue historiador de la Iglesia Católica durante el tiempo de Constantino. Dice así, el cabecilla de la herejía de Antioquía fue excomulgado de la Iglesia Católica que está bajo el cielo. Y lo interesante, dice, en tiempos de habiéndose reunido un último concilio de numerosísimos obispos. O sea, la iglesia de Eusebio de Cesarea, que es católica, no puede ser católica en el sentido de evangélico, protestante, porque es una iglesia que tiene concilios. Y concilios de obispos. ¿Sí? Y ahora paso al siglo IV, una cita que me encanta, padre, es hermosísima. San Paciano, obispo de Barcelona, desde el 310 al 391. San Paciano en la carta de Semprón escribe, cristiano es mi nombre y católico mi apellido. El primero me denomina, mientras que el otro me instituye específicamente. Es decir, soy cristiano, claro, porque me identifico con Cristo, ¿sí? Pero me distingue de todos los otros que se hacen llamar cristianos el hecho de ser católico. Y por esto decía, estaba tan bastardeado el tema de ser cristiano que se empezaron a llamar católicos para instituirse específicamente dentro de qué fe dentro del cristianismo. Claro. De esta manera he sido identificado y registrados. Somos llamados católicos por esta forma, que nuestro pueblo se mantiene alejado de cualquier nombre herético. Padre, todo lo que yo le he dicho de por qué nos llamamos católicos lo resume San Paciano de Barcelona. Nos llamamos católicos porque no queremos tener nada que ver con los herejes. Y de repente hacer una iglesia que abraza a los herejes ecuménicamente es justamente ser cualquier cosa menos católico. Porque se llamó católica, se comenzó a llamar católica para distanciarse de los herejes. Y es una gran apostasía el ahora querer abrazar las doctrinas herejes. San Agustín, una cita, tenía varias pero cito solamente uno, dice, rechazados igualmente los que no quisieron abrazar la luz de la divina revelación y la gracia del pueblo espiritual que se llama Nuevo Testamento, y todos los cuales someramente he aludido. Nosotros hemos de abrazar la religión cristiana y la comunión de la iglesia que se llama
o sea, no solamente es como adjetivo, se llama católica como nombre propio, no solo por los suyos, sino también por los enemigos. Pues quieranlo o no, los mismos herejes y cismáticos, cuando hablan no con sus sectarios, sino con los extraños, católica no llaman sino a la iglesia católica, pues no pueden hacerse entender si no se discierne con ese nombre, con la que todos nos reconocen en el mundo. ¿Qué quiere decir? San Agustín está diciendo explícitamente que no se le llamaba a todas las iglesias del mundo católicas, Claro. sino que solo a la iglesia católica se le llamaba católica y la conocían con ese nombre. ¿Sí? Por eso digo, el nombre de católico está allí en San Dionisio de Areopagita, San Ignacio, en todos los que mencionamos, en Clemente, en todos los otros siglos 2, 3 y todos los otros padres de la iglesia que he mencionado en mis otros videos en mi canal, porque justamente significa apartado del error. Católico significa apartado del cisma, apartado del error, de la iglesia universal que conserva el credo apostólico. Y salto a la última cita, padre. No sé si decir la más importante, la más llamativa, que es el mismo Constantino, el supuesto fundador de la Iglesia Católica, reconociendo con sus propias palabras que la Iglesia Católica es anterior a él. Dice así en su carta que escribe al gobernador del África proconsular. Y como hablábamos antes del video, esto no tiene nada que ver con la famosa donación de Constantino. ¿Sí? Esta es una carta que él escribe a un gobernador dándole instrucciones específicas para que las posesiones que le fueron robadas a la Iglesia Católica por los emperadores del siglo II y III, le sean ahora de vuelta a esas posesiones a la Iglesia Católica porque eran justa posesión de ellas. Dice así, de ahí que queramos que al recibir esta carta, si en cada ciudad o incluso en otros lugares algunos de estos bienes pertenecían a la Iglesia Católica de los cristianos y ahora los detentan o bien ciudadanos o bien otras gentes, harás que dichos bienes sean restituidos inmediatamente a las mismas iglesias, puesto que hemos decidido que precisamente aquello que dichas iglesias poseían antes sea restituido a su derecho. Padre, aquí dice que la Iglesia Católica es la iglesia perseguida y que las mismas iglesias que ahora son católicas son las mismas iglesias que existían en la época de los emperadores que persiguieron a la iglesia. Constantino mismo está diciendo, la Iglesia Católica de ahora es la misma iglesia de las catacumbas. Esa iglesia no ha cambiado. Esa iglesia, Padre, no ha cambiado. Así que yo sé que esto es difícil para los protestantes, Padre, pero es abrumadora la evidencia, Padre. Sí, o sea, no ha cambiado ni puede cambiar, por más que algunas personas que sean dentro o que pertenezcan a la iglesia desde el punto de vista físico, digamos, burocrático, digamos, quieren hacerla cambiar, algunos de ellos, ¿no? Ya hemos hablado en otros programas también de algunos que entienden el ecumenismo como la protestantización del catolicismo, ¿no? Y al contrario, el verdadero ecumenismo es hacer que los protestantes que se apartaron de la Iglesia Católica vuelvan al seno de la Iglesia Católica y finalmente haya un solo rebaño, un solo pastor, aquello de San Juan, del Evangelio de San Juan. Nuestro Señor ha rezado para que todos sean uno. La falta de unidad en la Iglesia es un escándalo que tiene ya 2000 años, desde el momento mismo de la cruz en adelante. Pero el hecho de que el catolicismo, algunos católicos quieran hacerse protestantes o crean que todo vale, que es lo mismo ser luterano, que ser pentecostal, que ser lo que sea, es una traición en primer lugar al protestante, porque no se le está diciendo la verdad. O sea, es una falta de caridad enorme, porque se lo está dejando en el error. Y en segundo lugar, a su vez, también es una falta contra la verdad, ¿no? Contra Cristo mismo, ¿no? que quiere que solamente seamos uno. Bueno, lo que ha intentado mostrar Leonardo con citas y fuentes bibliográficas es muy fácil de chequear, es ver cómo desde los padres apostólicos la Iglesia Católica mantiene no solamente la misma estructura, la misma jerarquía, sino el mismo nombre de católico, que intenta diferenciarla del resto de los cristianos que eran heréticos, ¿no? Entonces se le pone al género, se le pone una especie, ¿no? Para que sea justamente de modo fácil identificable. Vayan al canal siempre lo recomiendo, el canal de Leonardo, El Depósito de la Fe, cuando estén trabajando, cuando estén limpiando, cuando estén haciendo otra cosa, porque si no tienen tiempo para escuchar todos los videos, es cierto, es verdad, pero escuchen, o sea, lo ideal sería que un católico conociera a los padres de la iglesia, que pudiera leerlos, que pudiera disfrutarlos, porque es un gozo gigantesco, enorme, se los aseguro, yo lo he experimentado,
Es más, en el canal de Leonardo yo mismo grabé algunos textos de los padres de la iglesia con tipo audiolibro. Para mí fue un gozo gigantesco. Pero vayan a escuchar los videos de Leonardo que realmente valen la pena para desasnarnos, como decimos, dejar de ser asnos y conocer un poco más acerca de nuestra propia fe. Leonardo, te agradezco muchísimo por todo el tiempo y por todo el estudio, sobre todo. Es un trabajo que uno hace una entrevista muy rápida, así muy en una horita, pero la verdad que lleva horas y horas de preparación el hecho de ponerse a leer las citas de los padres y todo. Así es, padre. Mucho trabajo, mucho trabajo. Sobre todo porque no hay mucho material así compilado y hay que hacer todo el trabajo de investigación desde cero. Uno no agarra un libro, selecciona 4 citas y las pone en un video. Hay que investigar entre miles y miles y miles de documentos, literalmente. Así es. Leonardo, muchísimas gracias. Te bendiga mucho. Dios le bendiga para ustedes. Viva Cristo Rey, Padre. Viva Cristo Rey. Adiós. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.